Lucas capítulo 23, versículo 34. Cuando lo tenga, dice amén y nos ponemos de pie para leer, por favor. Bien, dice la palabra así del Señor, Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice así, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, gracias por esta reunión, gracias por este servicio en el cual todos estamos unidos para escuchar tu palabra, Señor. Bendícenos ahora por medio de tu palabra, Señor, que se haga viva en nuestros corazones. Unge nuestros oídos, Padre, para entenderla y comprenderla. Igualmente también a mí dame las palabras necesarias, guíame con tu espíritu, que no sea sabiduría humana, Señor, sino que todos podamos ser enseñados por tu palabra, tal como a ti te agrada, Señor. Por aquellos que no pudieron venir, igualmente, Señor, tú sabes las razones, bendícelos, a los que están enfermos, sánalos, Señor. Y ahora vamos a entrar en tu palabra, Señor, y atamos y reprendemos todo ataque del enemigo, todo aquello que quiere interferir. Lo echamos fuera en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. El título o tema de esta tarde, hermano, se llama el tema El poder del perdón. El poder del perdón. Y precisamente empezando con el libro de Lucas, versículo 23, 34, encontramos esas grandes palabras que el Hijo de Dios las dijo estando crucificado. Le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque en realidad muchos de ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Si usted lee con cuidado Lucas 22 y 23, usted se dará cuenta quienes sí sabían lo que estaban haciendo. Y eran aquellos líderes religiosos, los fariseos, los escribas, todos aquellos que estaban en autoridad religiosa, sabían lo que estaban haciendo. Sabían que estaban mintiendo para que Jesús fuera crucificado. Ahora bien, cuando nosotros leemos las Escrituras, hermano, no alcanzamos a dimensionar totalmente lo que sufrió Jesús desde el momento en que fue apresado en Getsemaní hasta la hora de su muerte o el momento de su muerte. Hay ciertas cosas que si leemos en los 4 evangelios podemos ir tomando pedacitos para hacer un solo relato. Si leemos el Salmo 18, leemos el Salmo 22, también encontramos varias cosas de las cuales sufrió Jesús mientras estaba siendo torturado. Y aquí Jesús nos pone un ejemplo muy importante, un ejemplo muy sencillo, pero a la vez muy importante. Dice, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchos de los que estamos aquí tenemos hijos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar a un hijo de nosotros para que le hicieran, no todo lo que le hicieron a Jesús, la mitad de lo que le hicieron? Y todo para salvar a personas que no lo merecían. Personas pecadoras, maldicientes, blasfemas, que les gusta pecar, que aman el pecado, que saben que no lo deben hacer, pero sin embargo lo hacen a propósito, con gusto. Yo creo que ninguno de los padres que estamos aquí lo haríamos, hermano. Ninguno. Más si tuviéramos un solo hijo. Y fíjense una cosa, que Jesús todavía estando en la cruz, se preocupaba por la gente. Es cierto, era su ministerio. Ese fue su trabajo para el cual Dios lo mandó. Pero hay una cosa muy interesante. Jesús, al ser un maestro de la Biblia, hermano, un maestro, un rabino, un maestro de la ley, conocía punto por punto todo lo que le iban a hacer. Salmo 18, Salmo 22 y otros, Salmo Isaías 53 y muchos otros citas detallan todo lo que iban a hacer desde el principio con él. Él lo sabía. Él estaba consciente de todo lo que iba a sufrir.
Por eso cuando está en el huerto de Getsemaní dice, Padre, si es necesario, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero si no, que se haga tu voluntad. Tal vez usted ha escuchado hermanos cristianos que dicen, no, Señor, esa prueba si no me la des a mí, yo no la voy a pasar. Eso que le pasó al hermano fulano, que no me toque a mí porque yo sí no la paso. Está bien, puede que sí. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta padecer. Mucho menos problemas que no son míos. Mucho menos problemas que yo no causé. Sin embargo, Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Eso es por parte del Padre. Pero también cuán grande amor tenía Jesús por la humanidad. Primero a su Padre y luego a la humanidad para darnos un camino para poder ser perdonados. Ahora, fíjese, aquí Jesús no se está poniendo a decir, perdónalos los que pecaron poquito. Perdónalos a los que pecaron más o menos. Pero no perdones a los que pecaron mucho. No, no está diciendo eso. Está hablando en términos generales. Porque el hecho de no cumplir un mandamiento, el hecho de cometer un pecado pequeñito, da lo mismo uno pequeño que uno grande, porque de todos modos, pecado te lleva al infierno. Y aunque estamos en los caminos del Señor, todos somos pecadores. De una forma o de otra pecamos, conscientes o inconscientes. Y sin embargo, dice el libro de Hebreos, abogado tenemos para con el Padre, que está diciendo, perdónalo, Señor, perdónalo. Yo ya derramé mi sangre por ellos, perdónalo otra vez. Que volvió a fallar, perdónalo otra vez, dale otra oportunidad. Hay cosas que pasan en el cielo, hermanos, que nosotros no nos ponemos a pensar. Jesús no duerme, de día y de noche está pidiendo por cada uno de nosotros. Imagínense los que estamos aquí en la iglesia, ¿cuántos somos? Imagínense a nivel mundial cuántos somos. Y por cada uno Jesús pide perdón. Señor, dale otra chance. Señor, dale otra chance. Perdónalo, la volvió a regar, pero yo sé que Él va a ser diferente más adelante. Pero todo comenzó con esas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora bien, el sacrificio de Jesús vino para perdón de todos los pecados, ¿cierto? O sea, no hay pecado que Él no pueda perdonar. ¿Estamos correctos en eso? Sin embargo, la Biblia dice que hay un pecado que no se puede perdonar. ¿Ustedes lo saben? ¿Lo han leído? Dice, fíjese lo que dice Mateo 12, versículo 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No les será perdonado. Entonces, los que están en contra de la Biblia, otras iglesias cristianas, o que se llaman, que dicen que creen en Jesús, esto lo toman para contradecir la palabra. Pero la Biblia se debe tomar en el contexto correcto para poderlo entender. Si decimos que Jesús es capaz de perdonar todos los pecados, si estamos en contra de la Biblia o queremos causar controversia, decimos que no todo lo puede perdonar, no todo lo perdona, puesto que este pecado dice que no lo va a perdonar. Pero hay que entenderlo en su contexto y hay que entenderlo en su idioma original. Por ejemplo, aquí Jesús está diciendo, podrás hablar de Dios, podrás hablar del Padre, podrás hablar del Hijo, pero aquí no hables contra el Espíritu. Si lo tomamos en el contexto del idioma hebreo, la palabra que habla del Espíritu de Dios o Espíritu Santo se refiere a la parte más hermosa de Dios. En hebreo se dice Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad.
Porque si usted lee correctamente la Escritura, dice, sed santos porque yo soy santo. Está hablando de su mayor virtud. La santidad en Dios es parte de Él. La santidad en los seres humanos, los cristianos, debiera ser parte de nosotros, pero nosotros tenemos que buscarla. Nosotros para ser santos tenemos que buscarla, portarnos bien, obrar como dice la Biblia. Y la santidad pasa a ser de nosotros también. Pero en Dios es diferente, porque Dios en sí ya es santo. La santidad es de Él, está en Él. Por eso dice que ningún hombre lo puede ver, porque su misma santidad, aunque Él quiera tener al ser humano cerca de Él, su misma santidad lo consume. Por eso tuvo que mandar a Jesús, para que por medio de Jesús podamos entrar a donde está Él. Ahora bien, la razón por las cuales las palabras de Jesús. Aquí Jesús, le voy a hacer una pregunta. Si usted ha leído lo que acabamos de leer, la pregunta sería, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo que no conoce? ¿A los que lo seguían? ¿O a los líderes religiosos? ¿A quién le estaba hablando? A veces tomamos nosotros un versículo y lo podemos desarrollar y enseñarlo. Pero para poder entender un versículo hay que leer todo el texto. Una vez más, ¿a quién le estaba hablando Jesús? ¿A los que no creían en Él? ¿A los que ya creían en Él? ¿O a los líderes religiosos? A todos, ok. ¿Alguien más? Pues déjeme decirle, mi hermano, que no le hablaba a todos. Porque sabe quién era lo que quién estaba blasfemando contra el Espíritu. Fíjese lo que dice Mateo 12:24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este echa afuera a los demonios por medio de Beelzebú. Lo que él había hecho una liberación. Había sacado unos demonios de una persona. Entonces ellos, por ir en contra de Jesús, dijeron, este hombre saca los demonios por causa del príncipe de los demonios que se llama Beelzebú. Y dice más adelante que Jesús le dice, ok, si yo saco los demonios por medio de este demonio, entonces ustedes, ¿por quién los sacan? En otras palabras está diciendo, porque yo lo hice, dicen que lo hice por medio de un demonio. Pero ustedes que usan el Espíritu de Dios para sacarlo, entonces, ¿de qué espíritu están hablando? Y eso es lo que usted va a encontrar en las iglesias. Que si la iglesia esta no hace lo mismo que la otra iglesia, hay que tener cuidado porque puede ser falsa esa iglesia. Dios obra como Él quiere. A cada iglesia le da lo que Él quiere, los usa como Él quiere. El hecho de que mis experiencias no sean parecidas a las suyas no quiere decir que yo tengo que desconfiar de que si es Dios o no es Dios el que está con usted. Eso es blasfemar. Porque si el Espíritu de Dios le está diciendo a usted o le está haciendo a usted hacer cosas que no hace conmigo, yo no tengo que dudar. Si es Dios, gloria a Dios, se va a dar cuenta. Se va a saber, se va a ver. Si no es, Dios lo va a mostrar. Pero yo no puedo andar diciendo, no, es que si no se parece tu experiencia a la mía, a lo mejor no es Dios. Es lo que le estaban diciendo a los fariseos. Fíjese lo que dice también a Marcos 3:22, hablando de la misma historia. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú. Jesús, al responder estas palabras de la blasfemia contra el Espíritu, le está hablando a los fariseos y a los escribas, los que tenían conocimiento de la palabra, hermano. Los que tenían conocimiento. Claro, Jesús está hablando para todos, pero se está dirigiendo a los religiosos. Usted puede ver muchos religiosos en las iglesias y con tal de llevar agua a su molino, ellos tuercen la palabra. Pablo mismo lo dice en 1 y 2 de Timoteo,
que muchos se levantarán y tomarán la palabra de Dios y la voltearán a su manera al fin de atraer a la gente, para darle base a sus blasfemias, a sus tonterías que dicen. Por eso Jesús les dice, este pecado contra el Espíritu no se perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿O a qué se refiere? Fíjese lo que dice la versión hebrea de esta cita. Mateo 12:32. Dice la versión en hebreo: uno puede decir algo en contra del Hijo del Hombre y se le perdonará. Pero el que permanezca hablando en contra del Espíritu de Dios nunca será perdonado, ni en este tiempo, ni en el tiempo venidero. En otras palabras, en hebreo dice que cuando ya no se perdona la blasfemia contra el Espíritu, es porque la persona, conociendo el Espíritu, está diciendo lo contrario a lo que debe decir. En otras palabras, si yo conozco, sé quién es el Espíritu de Dios, conozco al Espíritu Santo, sé cómo funciona todo, para mí sería una blasfemia hablar en contra de lo que el Espíritu de Dios está haciendo, teniendo yo el conocimiento. Pero en la versión hebrea dice, todo aquel que permanece. Eso era lo que hacían los fariseos, era lo que hacían los escribas. Sabiendo que Jesús hacía las señales que hacía por el poder de Dios, por medio del Espíritu, aún así decían que eran demonios que estaban en él que hacían esas obras. ¿Triste? Sí. ¿Peligroso? Sí. Desgraciadamente eso sigue pasando acá, en estos tiempos, en muchas iglesias. En muchas iglesias. Hay muchos que en los años 90 hacían grandes servicios, se quitaban el saco y con el saco andaban tirando a la gente. Una pregunta. ¿Cree usted que a Dios le gusta el show? ¿Usted cree que Dios permitiría que su santidad sea tomada como si fuera un entretenimiento para todos? ¿Por qué mataron a Jesús? Por obedecer a su papá, por guardar su santidad, por darle su lugar al Padre, por darle su lugar al Espíritu, hermano. ¿Usted cree que a Dios le agrada que venga cualquier hijo de vecino a decir, vamos a hacerlo así, ahora vamos a hacer allá, y se quitan? Había uno que se quitaba el zapato y se lo aventaba y que según a que le pegaba empezaba a hablar en lenguas. ¿Usted cree que eso? ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? En los años 90, del 2000 al 2010. Ahorita todavía se sigue viendo, pero no como en esos años, hermano. Hay un famoso predicador en Estados Unidos que se llama Benny Hinn que hacía eso. Qué casualidad, hace 3 años dijo que por fin se había dado cuenta que lo que había predicado por tantos años no era la verdad, que estaba errado, que era falso, que ahora sí ya iba a predicar la verdad. Hace 3 años, cuando su ministerio comenzó en el 85, 84, 85. Claro, como está lleno de dinero, tiene millones y millones de dólares, ya no le importa que lo sigan o no le sigan, le manden ofrendas o no le manden. ¿Por qué no empezó así desde el principio? Cash Luna, Ronnie Chávez. La otra vez el pastor estaba hablando algo y me trajo a la mente algo, un recuerdo. Yo no sé si ustedes han escuchado a una persona, a una mujer que se llama Dina Santamaría. Es de El Salvador. Sí. Ok, Dina Santamaría, cuando subió este hombre Hugo Chávez en Venezuela, Hugo Chávez lo que hizo que empezó a traer santeros de Cuba para protegerse él y proteger todo lo que andaba haciendo. Esta mujer, y le digo yo porque yo conozco unos pastores que son parientes lejanos de ellos y siempre hablaban de ella, que Dina Santamaría y que fue a ver a Chávez y que Chávez aceptó a Cristo y que Chávez ya es cristiano y que no sé qué tanto. ¿Ok? Al final, ¿cómo acabó Chávez?
lleno de brujos, lleno de vudú, lleno de santería y todo lo que se quiera. Y se murió. Pero algo curioso en esta mujer. Yo leí su testimonio. Dice que cuando Dios la empezó a llamar en El Salvador, ella luchaba, que ella no quería y no quería. Cuando ella por fin se animó o decidió seguir el llamado que le estaba haciendo, Dios le dijo unas cuantas cosas. Dijo, ok, yo voy a ir a donde tú me lleves. Voy a hacer a lo que me estás llamando, pero una cosa, yo no quiero andar a pie. Yo no quiero andar en hoteles mala muerte. Yo no quiero tener escasez. Si yo voy a trabajar para ti, yo quiero vivir bien, tener mis cosas, tener mis joyas, tener esto y tener esto. Yo no quiero andar padeciendo. Dígame usted. ¿Estamos nosotros para ponerle pretextos a Dios? ¿Eso es servir por amor? Es una vez en una iglesia que estaba en Osnar, vino su hermana. Mira, hermano, a los hermanos nos ha puesto una barrida. En ese entonces todavía no salía la Paquita, la del barrio, si no nos hubiera dicho ratas de 2 patas. No, viera que nos diera una barrida a todos los hombres, que panzones, que barrigones, que no sé qué, y que no se baña. No, olvídese. Y toda la gente risa y risa. Ahora dígame usted, ¿para qué estamos en la iglesia? Señor, ¿se está pareciendo igual que los fariseos? Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que dice Primera y Segunda de Timoteo y algunas otras cartas de Pablo, dice que en los postreros tiempos habrá gente que quiere escuchar que le digan lo que ellos quieren. Ahora, déjeme decir una cosa. Para que una persona pueda engañar, tiene que haber gente que quiere ser engañada, ¿sí o no? Hablemos de un matrimonio. La mujer aguanta todo, que lo que le hace el marido, que le diga, que le insulte, que la trapee, lo que usted quiera. Y ella está pensando, algún día va a cambiar. Yo sé que en el fondo no es así. Pero pasan 10, 20, 30, 40 años. El hombre sigue haciendo lo mismo y la mujer se sigue engañando. En la iglesia pasa lo mismo. La Biblia dice que el diablo hace también milagros, ¿cierto? La Biblia dice que también el diablo puede dar profecía, puede dar lenguas y todo. Pero lo que acaba de decir Daniel, si no tienes al Espíritu, no lo conoces, no dejas que te hable, por eso mucha gente es engañada. Ahora, ¿quiere saber usted? La Biblia lo dice, ¿quiere saber usted para qué tiene usted el Espíritu de Dios? ¿Quiere saberlo? Vaya conmigo a Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. Dice así, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongáis por obra. Una diferencia de estatutos a preceptos. Preceptos es la ley, los mandamientos. Los estatutos, cómo se cumplen los mandamientos. Siempre que lea usted estatutos y preceptos, uno significa la ley, no harás esto, y la otra significa cómo se practica esa ley. No hay 2 leyes, es una sola. Para eso dio Dios el Espíritu. Y pondré en medio de vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos. No sé si es el Salmo 86, pues no estoy seguro. Donde Dios le dice, vosotros sois dioses. Le está hablando a los sacerdotes de Israel. De ahí, yo iba a decir Johnny Cash. El guatemalteco, Cash Luna, y Benny Hinn sacaron una doctrina, que nosotros somos Jehová pequeños, porque la Biblia dice, vosotros sois dioses, pero lo que está diciendo en sí la palabra, en el contexto
original en el hebreo. Dice, vosotros sois como Dios, porque al estudiar la palabra conoces el bien y conoces el mal. No está diciendo que somos juniors, como decía Benny Hinn y Cash Luna. No, no somos. El que es junior, igual al papá, era Jesús. Nosotros no somos eso, somos siervos. Pero les está diciendo, vosotros sois dioses porque ustedes conocen el bien y conocen el mal porque conocen la palabra de Dios. Una persona que conoce la palabra de Dios, la entiende y deja que el Espíritu se la muestre y se la enseñe, ya sea directamente por medio de un maestro, es para entender que es Dios y el Hijo y el Espíritu y de ahí nadie más. Todos los demás somos indios. Hay un dicho en inglés que dice que nadie quiere ser indio, todos quieren ser jefes. En la iglesia no es así, en la iglesia todos somos parejos, hermano. Sí, hermano. Allí en Génesis capítulo 3, versículo 5 dice, la serpiente a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabéis Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Conocimiento. No dice poder, ¿cierto? No dice ser como Dios que vas a poder convertir esto en esto y ahí, o sea, no se refiere a eso. Conocimiento. ¿Cierto, hermano? ¿Eh? ¿Para qué cree que nosotros estudiamos la palabra? Para saber lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? Que ya nos hagamos los locos que no entendí, no comprendí, esto no es para mí, yo no tengo el llamado a predicador. Eso es. Yo he conocido personas ancianas que no son predicadores, no predican en el púlpito, hermano, y saben más que un predicador. ¿Me entiende? Yo de veras, yo admiro a todos los hermanos antiguitos que a solo pura lectura de la Biblia sabían más que un predicador. Ahorita no, hermano, ahorita los predicadores tenemos muchas cosas, muchos recursos de dónde sacar, tenemos comentarios, tenemos concordancias, tenemos diccionarios, y si no se mete usted, ¿sabía usted que muchos pastores aquí en Estados Unidos ahora ya no buscan hacer ellos mismos sus sermones? Vienen y se meten a la inteligencia artificial y le dicen, quiero predicar de esto. Y la cosa esa le saca todo el mensaje. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Ya, ahora sí ya no se queman los ojos estudiando. Ya no quieren seguirlo. Fíjense que en los años 1800, como 1860 en Inglaterra, no me acuerdo si era Jonathan Edwards. Ese hombre tenía cataratas. ¿Algunos de ustedes han tenido cataratas? La catarata lo que hace, que cuando ves una luz así enfrente, te ciega, porque es como una nube que está mero en medio de la pupila. Puedes ver todo alrededor, pero de frente no ves. Ese hermanito, cuando le tocaba predicar, agarraba sus hojas y se ponía a escribir así. Así. Y cuando acababa, a la hora de predicar, ponía una lámpara así y se ponía así a leer. Pero ese hombre, cuando iba a la mitad de su prédica, tenía toda la iglesia de rodillas pidiendo perdón. Le estoy hablando de los 1860, hermano. ¿Se da cuenta? Toda aquella persona que quiere dejarse guiar por el Espíritu le enseña y lo lleva, hermano. Pero ahora ya no. Mire, usted se puede meter a cualquier librería. Bueno, yo no sé cómo usted le dice machote, le dice, hay otra palabra. Usted puede comprar libros, 1000 predicaciones para predicar. Ahí predica de fe, predica de esto, predica de otro. Entonces usted ya nomás le pone su nombre y ya hizo esa prédica para usted. Entonces, ¿dónde quedó el Espíritu, hermano? ¿Dónde está el Espíritu que te tiene que explicar ciertos versículos que son difíciles de entender? Aunque uno los ha leído por años, pero el Espíritu siempre te enseña algo nuevo.
Ya lo entendí de esta manera, ahora lo vas a entender de esta. Ahora de esta y de esta. Pero es el Espíritu, hermano. Ahora entiende por qué Jesús le tiraba duro a los fariseos. No les decía hijos de víbora. No les decía vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Juan el Bautista, ¿qué les decía? ¿Quién les enseñó a oír? Víboras. A mí me gusta yo cuando leo esos versículos de Jesús cuando les pega duro a los fariseos. ¿Por qué? Porque a Jesús le dolía que la gente anduviera llorando porque no tenían esperanza, porque lo que tenían que enseñarles no lo enseñaban. Era pura sacadera de dinero, hermano. Ahora bien, comenzamos diciendo que Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora vea la Escritura. Jesús nos da un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. Mire, la importancia del perdón para los hombres. Mateo 6, versículo 14 y 15. Mateo 6, versículo 14 y 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Hace algunos años estudiábamos el libro de Mateo con unos hermanos allá en Santa Bárbara. Y cuando llegamos a este versículo, una de las hermanas que estaba ahí se levantó así como que la paró un resorte. Y me dijo, no, yo no puedo aceptar eso, dice. Dice, ¿cómo a mí lo que me pasó, lo que a mí me hicieron? Dice, ¿cómo yo voy a perdonar? Dice. Yo no lo busqué, yo no lo provoqué. A mí me afectaron, dice. ¿Cómo es que ahorita la palabra viene y me dice que yo tengo que perdonar? Ahora, para que entienda el contexto de lo que pasó, ella tenía 13, 14 años cuando su mamá se vino de Colombia para acá y allá la dejó con su abuelita de ella. Y un hermano de la mamá de la muchacha, que estaba estudiando para pastor, la empezó a molestar. No necesito de ser específico en qué. A tocarla. Y ya siendo pastor, simplemente le dijo, no digas nada, yo no voy a decir nada, acuérdate que tú lo provocaste. Entonces, cuando estábamos estudiando este capítulo, es por eso que ella se da el levantón y dice, ¿cómo lo voy yo a perdonar? Si son cosas que yo no permito. Y la cosa es que ella le dijo a la abuelita. Y la abuelita no hizo nada. Le dijo, mija, no digas nada. A lo mejor está en tu mente. O a lo mejor él no sabía lo que hacía. O lo hizo sin saber. Ahí es cuando cuando tú estudias la palabra a fondo, es cuando el Señor hace que saques lo que en realidad hay en tu corazón. ¿Sabe cuál es el problema del corazón? Dice el libro de Proverbios que engañoso es el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque a lo que le duele al corazón, simplemente lo echa al fondo y lo tapa con piedra. Hay otra cosa que le duele, lo vuelve a enterrar y lo vuelve a tapar. Pero la palabra lo que hace, que saca de lo más profundo, hace que brote todo. Ahora bien, dice aquí, pero si perdonáis a los hombres, Dios te perdona a ti. Volvemos otra vez a lo mismo. Nosotros no podemos pedir misericordia ni perdón a Dios por lo que hacemos o hemos hecho mal si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a la otra gente. Conste que yo no le estoy diciendo que la gente que lo lastimó merece el perdón. Yo no estoy diciendo que la persona que causó el problema en usted quiere decir que no sabía lo que hace. Eso no. Pero para estar limpio yo necesito perdonar a aquellos que me afectaron. Por si Dios alguna vez permite o les da la oportunidad de que ellos se arrepientan. Pero no por ellos. Es por mi propio bien espiritual. Dígame usted, ¿a usted le gustaría estar siendo atacado por el enemigo? ¿Acusado por el enemigo?
machacada por el enemigo. Mire, yo fui abusado a los 5 años. Yo sé quién es la persona. Es un tío cercano. Durante muchos años yo tuve mucho resentimiento contra él. Cuando yo de veras conocí a Dios, una vez hablé con él y le hablé del evangelio. Yo espero, si algún día Dios me permite verlo, llegar y abrazarlo. Que si lo hizo o no lo hizo, ¿por qué lo hizo? Eso no tiene nada que ver. Yo necesitaba ser limpio. Yo necesitaba sacar eso de mi corazón. Y salió. Lo puedo ver a la cara, he platicado con él por medio de la cámara. Yo no siento nada en contra de él. Al contrario, le he hablado del evangelio y deseo que de veras acepte al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús me perdonó a mí aún sin haber nacido. Hay muchas cosas, hermano, que yo a veces me pongo a pensar, cosas que yo cometí que me da vergüenza tan siquiera recordarlas. Pero no siento culpa, ¿por qué? Porque Dios me perdonó a mí por medio de Jesús. Hay personas que lastimaron a sus hijos, a su mujer, a sus novias, a cualquiera. Pero no sabían lo que estaban haciendo. Recuerde, en México el machismo es el culpable de muchas cosas. Hasta que un machista viene y conoce a Jesús, se da cuenta de todo el mal que hizo. Pero si nos ponemos a meditar en las palabras de Jesús, nosotros necesitamos perdonar para poder estar limpios, libres en nuestros corazones, no tener ataduras. Ahí se cumple la palabra que dice Jesús: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Pero uno tiene que soltarlo, hermano. El diablo siempre está: acuérdate lo que te pasó de niña, acuérdate lo que hizo, y fue por tu culpa, tú lo provocaste, tú esto, tú esto, tú esto. Él es el acusador, ese es su trabajo, hermano. Pero ¿qué dice Jesús? No debes nada, ya todo está pagado. Que la persona aquella que te lastimó todavía no se entrega, bueno, déjalo, pero tú perdónalo para que tú puedas ser libre. Para que estés limpio en tu corazón. Para que no tengas puertas donde venga el enemigo a acusarte y hacerte sentir mal. Porque el diablo atormenta. ¿Y atormenta con qué? Acusándote. Acusándote. Una vez una mujer le preguntó a un pastor judío que conoce a Jesús. Le dijo: yo tengo un niño especial. Yo quiero saber quién pecó. Mi familia, la familia de él y todo. Y le dijo el pastor judío, dice: mira, mucha gente dice cuando nace una niña especial, un niño especial, piensan que es un castigo. No. Es que Dios quiere sacar lo mejor de ti. Cuando Dios manda un niño especial, el Señor ya sabe que el niño es especial, que tiene limitaciones, tiene esto, tiene el otro. Pero lo que Dios quiere es sacar lo mejor de ti. Porque hay algo que tal vez no has visto, pero Dios quiere sacarlo. Mi nieta mayor, que tiene 20 años, es una niña especial. Y sabe, una de las cosas que me tocó a mí batallar mucho con mi hijo. La niña tenía 3 meses cuando le encontraron un tumor del tamaño de un huevo en su cabecita. El niño más pequeño que habían encontrado tenía 8 meses en Washington, D.C. Ella tenía 3 meses. Le dijeron a mi hijo: lo podemos superar. Pero que 50 y 50, 50 queda en la plancha, 50 vive. Pero si vive, dice, no va a oír, puede quedar ciega, va a quedar como una niña especial. Dijo mi hijo: de que se muera a que quede, yo la quiero así. Y la operaron. Le dijeron: la niña no ve, la niña no oye. Y cuando mi hijo estaba ahí con ella y la mamá, le hablaban y todo, y la niña así, quieta, no se movía. Pero cuando íbamos mi mujer, mi niño más chiquito, el más chico de mis hijos y yo, la niña nos contestaba como bebé. Ve que los niños dan bebés y le hablan, y los niños gu, 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 y se ríen y todo. Y yo le decía: hijo, le digo, cuando vamos tu mamá y tu hermano y yo, la niña nos contesta. No, pa, dice, yo cuando estoy ahí, la niña nomás me ve. ¿Sabe cuál fue el problema de mi hijo?
Mi hijo ya empezaba a predicar a los 16 años. Cuando nos fuimos a Virginia, a la edad de 17 años que tenía él, la hermana de mi mujer, dice que catecista y no sé qué, dijo, no, dice, ¿cómo? A la edad que tú tienes, si todavía le obedeces a tu papá. Tu papá te dice lo que tienes que hacer y todo. Y ahí le empezó a dar cuerda. Llegó un día que dijo, mi hijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir bajo tus reglas y me voy de la casa. Durmiendo en los basureros, drogado, heroína, cocaína. Se metía a los malls a robarse las monedas que echaban en las fuentes ahí, que según para los deseos, para comprar droga. Cuando se encontró a la mamá de la niña, hicieron un trato. Que ella se iba a dejar embarazar y una vez que naciera el bebé, niño o niña, ella se iba a ir. Y cuando me lo dijo, le digo, no se va a ir. Por muy buena, por muy mala que sea, no se va a ir. Porque si ella siempre ha sufrido en la calle de que no tiene casa, no tiene comida, no tiene esto, y llega aquí a la casa y encuentra cuarto, comida, cama y todo, no se va a ir. Más otras cosas que hizo mi hijo. Cuando pasa todo esto de la niña en un proceso de 2 años, hermano, que al final tuvo que dar la niña en adopción, él se fue a las drogas otra vez. Se fue para abajo. A veces llegó como 4 veces a mi casa y me decía, papá, dice, el doctor dijo que mañana no amanece la niña. Y yo le decía, no, mi hijo es más alto que yo y más acuerpado. Yo me sentaba con él y lo abrazaba como si fuera mi bebé. Le decía, no, hijo, le digo, el Señor me la mostró, el Señor me enseñó que la niña va a salir. No, papá, dice, pero es que la niña está muy grave. El doctor podrá decir lo que tú quieras, pero yo sé lo que Dios me dijo y me mostró. Ahí tiene el 5 de febrero cumplió 20 años. Pero ¿sabe cuál fue el problema de mi hijo? Y es lo que le pasa a mucha gente. Que mi hijo, de todo lo que anduvo haciendo, él se sentía culpable de lo que le pasó a la niña. Y yo le decía, hijo, lo primero que tienes que hacer, tienes que perdonarte. Hayas hecho lo que hayas hecho, haya sido consecuencia de lo que le pasó a Rebeca por lo que tú hiciste, tú tienes que perdonarte. Porque si tú no te perdonas, no vas a salir del hoyo donde estás. Me decía, es que yo no me tengo que perdonar, yo no esto, yo no... Le decía yo, no, hijo, tú te tienes que perdonar, te lo digo por experiencia propia. Yo cometí muchos errores con él. Yo tuve que perdonarme primero porque yo afecté mucho a mis hijos cuando los maltrataba. Yo, tú tienes que hacer lo mismo. Hace como 3, 4 años me llamó y casi llorando me dijo, pa, dice, por fin entendí lo que me dijiste. Dice. Por fin me he perdonado, dice. Y al perdonarme yo, dice, pude perdonar a los que a mí me afectaron o me ofendieron. Eso es lo más difícil, hermano. Dice, no, yo ya lo perdoné, pero no olvido. Eso no es perdonar. Dios dice en Miqueas, cuando yo perdono un pecado, lo echo al fondo del mar y nunca más me acuerdo de él. Eso es perdonar. No estar ahí masticando o remoliendo lo que nos hicieron. Pero todo comienza primero perdonándonos nosotros mismos. Fíjese lo que dice Mateo 11:25. Mateo 11:25 y 26. Dice, cuando estén orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo. No dice qué. No dice qué tan grave la falta. Si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjese, si estás orando y te acuerdas que alguien te afectó, alguien te ofendió, te lastimó, necesitas perdonarlo. No está hablando si es tu hermano en la carne, si es tu hermano en la iglesia, si es tu vecino, si es tu primo, si es tu pariente, si no es tu pariente. Dice, perdónalos. Todo comienza con el perdón. Para nosotros ser salvos, ¿qué tenemos que pedir? Perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Si esa persona que te ofendió haya sido quien haya sido, te haya hecho lo que te haya hecho,
Si tú no lo perdonas, le estás cortando el camino para que él también pida perdón algún día a Dios. Dirá, hermano, es que a usted no le hicieron lo que a mí me hicieron. Probablemente no. Voy a decir algo y ahorita que no está mi hermano Adán. Yo probablemente soy el fruto de una violación. Yo me parezco a mi mamá, nunca me parecía a mi papá. Mi papá siempre cargó esa duda. ¿Me entiendes? Un día yo sentado con mi mamá me dijo, yo ya perdoné todo. A todos los que me afectaron, me ofendieron y me hicieron. Una vez en Santa Bárbara, fíjese cómo es Dios. Una vez en Santa Bárbara, hermano, yo siempre, así como me siento aquí con mi mamá a un lado, siempre me he sentado así con ella. Y ese día se estaba sintiendo el Señor de una forma fuerte. Y una de las hermanas viene y mi mamá estaba así agachada. Viene y le pone la mano así en el hombro y le dijo, María, dice, no te preocupes. Dice, he escuchado que pides mucho por Raúl. No te preocupes, dice, yo lo tengo en mi mano, yo lo estoy cuidando. Y lo estoy cuidando, dice, como aquellas veces que lo tuviste que dejar solo cuando él era un bebé que tenías que salir. ¿Te acuerdas? Dice. ¿Te acuerdas que todavía no me conocías bien y decías, Señor, no tengo con quién llevarlo, con quién dejarlo, pero tengo que salir, te lo encargo? Y cerrabas la puerta con llave. Dice, así como yo lo cuidé cuando él era un bebé, así lo sigo cuidando ahorita. Y mi mamá empezó a soltar el llanto. Nunca me lo había dicho. Ya después en la casa yo le pregunté más de si lo hiciste. Dice, sí, lo hice varias veces. Tenía que salir. No te tenía con quién dejar. Entonces yo cerraba la puerta, dice, y te encargaba con Dios. ¿Qué le quiero dar a entender con esto, hermano? Dios siempre va a sacar de nuestro corazón lo que pensamos que ya está olvidado. Siempre y cuando queramos ser limpios, queramos ser libres. Fíjese, un recordatorio para todos nosotros. Mateo 6:12, hablando del Padre Nuestro. Todos no lo sabemos, más si fuimos católicos, ¿sí o no? Dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquí en la versión en español dice deudas como deudas de dinero. En hebreo significa nuestros pecados. Y perdona nuestros pecados, así como también nosotros hemos perdonado a los que han pecado contra nosotros. ¿Lee usted ahí que dice a mi papá y a mi mamá? ¿Lee que dice a mis hermanos en Cristo? ¿A mis hermanos en la carne? Está hablando de todos. Cristianos o no cristianos, viejos o jóvenes, conocidos o no conocidos. Dirá, hermano, eso es muy difícil. ¿Usted cree que para Jesús fue fácil? ¿Usted cree que para Jesús fue fácil? Ahora, Pablo, ¿qué dice? Que nuestra meta como cristianos es llegar ¿a qué? A la altura y a la estatura de un varón perfecto como Jesús. Es necesario hacerlo, hermano. Si de veras queremos agradar a Dios. Si de veras queremos hacer las cosas correctamente. Punto número 6 y último. Perdón entre hermanos en Cristo. Si eso ya es difícil, ahora imagínese entre hermanos en Cristo. Mateo 18, 21, 22. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7, hermano? Aquellos que se saben las tablas. 7 por 1. 7 por 2. 70 veces 7 son 490 veces. Eso es 70 veces 7.
490 veces. Cada hermano. O sea que un hermano en la iglesia puede pecar contra mí 490 veces tengo que perdonarlo. El otro 300, como sea. Pero si todos son 490, a todos tengo que perdonar la misma cantidad. Ser cristiano no es fácil, hermanos. Tener el Espíritu de Dios no es fácil tampoco. Porque el Espíritu te va a hacer que hagas cosas que a ti no te agradan. Pero Él sabe por qué te las está diciendo. Ahora, bien, muchos de nosotros, sobre todo los más adultos, tal vez no tuvimos el papá que nos hubiera gustado, la mamá, la abuelita, el abuelito. Tal vez nos maltrataron, nos ofendieron, nos hundieron, nos hicieron sufrir. Tal vez eso lo cargamos todavía dentro. Una novia, un novio, un marido, una esposa, lo que sea, quien te haya ofendido. Se trata de que yo viva libre de todo eso. Y eso solamente Dios lo puede hacer. El demonio es especialista en atormentar, hermano. En acusarte en esto y esto. Nunca encuentras la paz. Porque ese es su trabajo. Pero si yo no tengo nada en mi corazón, ¿de qué tiene que culparme el diablo? ¿De qué me va a atormentar? Si sabe que lo que me dice, yo ya no tengo nada en mi corazón está limpio. Para llegar a eso cuesta, hermano. Cuesta lágrimas. Pero fiel es Dios para cumplir sus palabras, para cumplir su palabra. Nosotros hacemos nuestra parte, Él hace su parte también. Pero para eso, hermano, hay que de veras querer ser libres. El perdón no se trata de darle a la persona que es menos que nosotros, o que es mayor que nosotros, o que es peor que nosotros. El perdón en término general es la puerta que te abre a vivir en paz con Dios, a vivir en paz contigo mismo. Como le digo, a mí me costó mucho trabajo. Me fue difícil. Y para terminar, mis hermanos, mi hijo tenía como 6, 7 años, por ahí, que está en México con mi mamá. Y ahí es que mi papá era un hombre tan duro que a golpes y a cinturonazos yo aprendí las tablas, aprendí a hacer cuentas y todo eso. Y siempre que mi mamá trataba de meterse, mi papá le decía una mala palabra y mi mamá se quedaba así, como frisada, y ya no se metía. Y así fueran golpizas. La primera que me puso, yo creo que tenía como 4 años. Me acuerdo que en ese entonces vivíamos en Goleta y yo estaba con mis hijos a que aprendieran las tablas de multiplicar. Y me di cuenta, como eran los dos mayores, me di cuenta que entre los dos me estaban cuenteando. Yo le estaba preguntando a mi hijo y mi hija, donde yo no la miraba, con los dedos le daba las respuestas. Y yo me enojé. Entonces yo lo que hice, me levanté, me quité el cinturón y le empecé a pegar a mi hijo. Entonces mi niño sale corriendo a la sala donde estaban mi mamá y mis hermanas y yo lo seguí. Y le seguí pegando ahí. Y yo miraba a mi mamá que se me quedaba mirando, pero mi mamá no decía nada. Cuando pues yo cargaba un cinturón que tenía caballitos y todo, pues todos se los dejé pintados en sus piernas y en su espalda. Pero yo me cegué, la verdad. Cuando yo conocí al Señor y que empecé a conocerlo y todo, un día tuve un sueño y se lo dije yo al pastor, mire pastor, yo tuve este sueño. Me dice, hijo, dices que tú necesitas liberación. Hay cosas que tú tienes contra tu papá que tienes que sacar. Y ya cuando oraron por mí, pues salió rechazo, coraje, resentimiento y todo. Cuando supuestamente ya habían acabado, yo me acuerdo que levanté mi cabeza y vi que el pastor como que le hicieron su cabeza para atrás y cerró los ojos. Y me dijo, no, dice el Señor que falta uno más. Le digo, uno más. Yo decía dentro de mí, digo, uno más, pues si ya saqué todo lo que tenía yo con mi papá. Ok, dice, híncate, vamos a orar otra vez. Y cuando empieza a reprender un espíritu que se llamaba
resentimiento contra mi mamá. Cuando él nombra ese nombre, yo quise levantar la cabeza como diciendo, no, yo no tengo eso. Me dice, no, hijo, dice, Dios dice que sí. Hermano, cuando empezaron a reprender eso, no, hombre, olvídese, salió uno más grande que los que habían salido. Bueno, ya acabó todo y yo iba de regreso a mi casa, eran como 40 minutos manejando. Y yo le iba preguntando al Señor, pero resentimiento, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo tenía resentimiento contra mi mamá? Que yo me acuerdo de mi mamá, siempre yo fui unido a mi mamá, siempre que ella cocinaba yo estaba con ella, siempre platicando, bromeando, pero resentimiento por allá. Cuando me quedé callado, él me empezó a hablar en mi cabeza. Me dijo, ¿te acuerdas aquella ocasión que tú le pegaste a tu hijo? Digo, ¿cuál? Pues ahora sí, ¿cuál de tantas, no? Dice, aquella vez que el niño salió corriendo y tú lo seguiste a la sala y estaba tu mamá y todo eso. Digo, sí. Dice, ¿sabes en realidad qué era lo que tú buscabas? Digo, no, Señor. Dice, al tú seguir a tu hijo hacia la sala y pegarle delante de tu mamá, tú lo que buscabas era que tu mamá interviniera. Dice, pero todo lo que se basaba era que tú querías gritarle a ella, ¿por qué te metes? Si cuando yo era niño tú nunca te metiste. Eso era lo que tú buscabas. En ese entonces no lo entendías. Ahora yo creo que ya lo entiendes. Yo lo que hice, llegué a mi casa, le pedí perdón a mi hijo, le hablé a mi mamá, le pedí perdón y todo. Volvemos otra vez a lo mismo. Cuando de veras quieres hacer las cosas como Dios dice, Dios va a sacar aquello que piensas que no tienes. Pero es para que tu corazón esté limpio. Entre más limpio esté tu corazón, mejor vas a servir a Dios. ¿Por qué crees que Jesús pudo decir, Padre, perdónalos? Porque no saben lo que hacen. Porque su corazón era limpio. Él no se iba por lo que miraban sus ojos. Él conocía los corazones. Sabía quiénes lo iban a entregar. Sabía quiénes iban a gritar, crucifícalo. Pero su corazón era limpio. Su corazón no tenía deseos de venganza. Su corazón era amor. Eso es lo que necesitamos los cristianos. Ya no digamos el mundo. Empecemos por los cristianos, hermano. Pero eso solamente lo vamos a poder lograr siempre y cuando estemos dispuestos a perdonar lo que hablan, lo que dicen, lo que piensan, todo lo que nos hagan. Y no, esto no nomás es para los viejos, es para los jóvenes también. La palabra es para todos, hermano. Sí. Por eso le digo, hermano, una de las cosas que debemos aprender como hermanos es conocernos entre hermanos. Porque usted lo que acaba de escuchar aprendió algo nuevo, si es que no lo había escuchado. Eso de venir a la iglesia y ahí nos vemos y ahí te veo hasta el otro servicio. Hermano, yo usted no está para saberlo, pero Adán y yo cuando nos encontramos que no nos hemos visto en el día, Adán siempre me abraza y nos besamos. Nos damos un beso en el cachete. ¿Ve? Con mi papá era lo mismo, con mi mamá es lo mismo, con mis hermanas es lo mismo. ¿Ve? Pero a veces en la iglesia, hermano, adiós, hermano, que Dios lo bendiga, pero nunca nos damos el tiempo de conocernos. De pronto algo que mi hermano vivió me puede ayudar a mí para salir de ese problema o de esa situación. Como dijo la hermana, somos como una familia. Así debe ser una familia. ¿Entiende? Habrá cosas que no se pueden platicar porque son cosas demasiado personales. Pero ¿qué tal si mi vivencia mía le puede ayudar a alguno de ustedes? La vivencia de Daniel le puede ayudar a alguno de ustedes o a mí. De eso se trata, hermano. Hay muchas iglesias, hermano, donde los hermanos ya nomás están viendo la hora para salir corriendo. Porque no quieren hablar, no quieren platicar. Hermanos, dense la oportunidad de conocer a sus hermanos. Dense la oportunidad de conocer. ¿Ve? De eso se trata. ¿Por qué cree que Jesús traía 12 con él? ¿Usted cree que no se peleaban? Y solo le doy un ejemplo. ¿Se acuerda cuando llegó Jacobo y Juan y le dijeron, Señor, una cosa te pedimos, que allá en tu reino él y yo seamos los primeros?
¿No dice la Biblia que los otros se enojaron con ellos? O sea, entre ellos también se peleaban. Lo primero que hizo Jesús, trajo a 12 personas diferentes y los hizo que empezaran a convivir como hermanos. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser la base de la iglesia. Imagínense los 12 apóstoles peleados y tirándose piedras unos a otros. ¿Usted cree que hubiera habido iglesia? ¿Usted cree que hubiera habido la base? Por eso, desgraciadamente, muchas iglesias son divididas porque hay eso dentro de las iglesias, hermano. Grupitos, que yo somos los preferidos del pastor, que ustedes son los feitos, que nosotros sí, ustedes no. Ese es el problema, hermano. Amén. ¿Otro comentario? Si no, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy. Señor, en tus manos ponemos cada necesidad de todos los que se hablaron, de todos los que pidieron. Tú conoces las personas que están pasando esa situación difícil. Por aquellos que tienen cáncer, el ataque cardíaco que le dio a la mamá del novio de mi hermana Risbel, por el hermano de mi hermano Pepe, por todo aquello que se pidió, Señor, aún las que no se dijeron, por aquellos de mis hermanos que están enfermos, aquellos que salieron, tú sabes por qué salieron, pero igualmente que sean bendecidos, Señor, como iglesia, como hermanos en Cristo que somos de este lugar. Bendice a nuestros pastores también, Señor, que desgraciadamente también están un poco enfermos, que pronto salgan de esa situación, Señor, también su nieto, y que todos juntos, Señor, podamos meditar en tu palabra, que todos juntos podamos entenderla, meditarla esta tarde y que podamos arreglar nuestros corazones contigo, primeramente pidiéndote perdón sinceramente y segundo, perdonando sobre todo a aquellos que nos ofendieron, Señor, si es que tenemos algo en nuestro corazón. Que podamos entregarte las cargas que tenemos dentro de nosotros, en nuestro espíritu, al fin de que podamos ser libres completamente, Señor. Y ayúdanos a no escuchar al enemigo que siempre nos acusa que fue culpa de nosotros, cuando ni siquiera nosotros teníamos uso de conciencia o no sabíamos ni lo que pensábamos o hacíamos, Señor. Gracias te damos por esta tarde, por cada uno de mis hermanos. Llévanos con bien a cada uno de nuestras casas, Señor, y que el día de mañana tus misericordias son nuevas, sean abundantes también para cada uno de mis hermanos. Bendice sus trabajos, bendice el fruto de su trabajo, de lo que ellos hagan, prospéralo, Señor, que no haya necesidad en tu pueblo, Señor. Todo eso te lo pedimos unidos en el poderoso nombre de